Shalom Braja. Hoy continuamos con el estudio de la Parasha Re y aquí vamos a hablar acerca de alabar a Hashem en el duelo. Pero antes de empezar, quiero dedicar este estudio para la Refuah Shlema de Lea Batzara, El Ben Abraham y Robinson Ben Cecilia. Que a Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema, Refuah Nefesh y Refuah Guf, una curación completa de todo su cuerpo, de su alma, junto con todos los enfermos de Am Israel. Amén. Kenji Ratson. Entonces seguimos con la Parasha Re. Y esta parasha nos presenta un pasuk que une dos ideas, que a una primera vista parecen tener temas completamente diferentes. La Torah dice, Banim atem la Hashem Elokeichem, lo titgodedu, velo tasimu, korja bein einechem, lamet. Ustedes son hijos de Hashem, su Dios, no serán cortes ni se producirán una calvicie entre tus ojos de un muerto. La segunda parte del pasuk es una prohibición relacionada con determinadas prácticas de duelo. Pero la primera parte es una declaración sobre la identidad del pueblo de Israel. Baninatem la Hashem Elokeichem. Ustedes son hijos de Hashem, su Dios. Aquí surge una pregunta muy precisa. ¿Por qué la Torah necesita recordarnos que somos hijos de Hashem precisamente cuando habla de la muerte y del duelo? ¿Qué relación existe entre nuestra identidad como hijos y la manera en que expresamos este dolor o un dolor? Debemos comenzar aclarando que ¿qué prohíbe el pasuk? La Torah no prohíbe llorar, no prohíbe sentir tristeza, no exige que una persona reciba una pérdida dolorosa como si nada hubiera ocurrido, porque la prohibición se refiere a prácticas concretas, como por ejemplo herir el cuerpo y arrancarse el cabello como expresión de duelo por un fallecido. Así explica que estas eran prácticas utilizadas por otros pueblos y que no correspondía a la dignidad de quienes son llamados hijos de Hashem. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la Torah no nos está diciendo no sientas dolor. Sabe que nosotros sentimos dolor. Pero ¿qué nos dice la Torah? El dolor no debe conducirte a destruir tu cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque hay una diferencia profunda entre llorar una pérdida y atacarse a uno mismo por causa de esta pérdida. Hay una diferencia entre expresar el duelo y permitir que el duelo borre completamente la dignidad de la persona. Pero Rashi nos trae algo bien interesante, porque él conecta directamente las dos partes del pasuk. Porque él dice, ustedes son hijos de ¿quién? De Hashem. Deben conservar una apariencia y una conducta apropiadas para esta condición. Incluso en un momento de dolor, el cuerpo no pierde su valor. Porque incluso en este preciso momento, cuando una persona siente que algo dentro de ella se está quebrando o no recibe una utilización para quebrar, también aquello que Hashem le entregó. El cuerpo es un objeto sin dueño, pero la persona no puede decir, este dolor es mío. Por lo tanto, puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Porque la Torah que nos dice, Baninatem la Hashem Elokeichem, recuerda quién eres, recuerda a quién perteneces. El dolor es real, pero también lo es tu Kedushá, tu santidad. El Ramban Nachmanides observa que una prohibición semejante ya había sido mencionada anteriormente respecto a quién, a los Kohanim. En la Parashá de Emor, la Torah ordena que los Kohanim no se hagan calvicie ni cortes por un muerto. Allí podríamos haber pensado que la prohibición se relaciona exclusivamente con la santidad especial que tiene un Cohen y con su servicio en el Mikdash. Pero en Parashá Re, la Torah extiende esta responsabilidad a todo Israel, no solamente a las personas que son Kohanim, a los sacerdotes. No solamente ellos poseen una dignidad que debe conservarse. Toda la congregación posee santidad. Todo Israel es llamado Bani la Hashem, hijos de Hashem. Porque la Torah toma una conducta que podría haber parecido exclusividad de quienes sirven, ¿dónde? En el Mikdash. Y la convierte en una enseñanza para toda persona de Israel. Pero la santidad no comienza solamente cuando alguien entra al Bet HaMikdash. La santidad también
aparece en la forma en que una persona trata a su cuerpo. En el momento que siente que su mundo se ha oscurecido, y esto es bien importante porque el Ramban Nachmanides nos sigue presentando también la explicación que trae del Ibn Ezra. Una persona debe recordar que Hashem le ama como un padre ama a quien ama a su hijo. Un niño pequeño no siempre comprende las decisiones de su padre. Puede experimentar algo doloroso sin entender por qué le está ocurriendo esto. Porque su falta de comprensión no significa que haya dejado de ser hijo, pero tampoco significa que el padre haya desaparecido. Como de la misma manera, una persona puede atravesar una pérdida sin comprender los caminos de ¿quién? De Hashem. La Torah no exige que inventemos respuestas, no exige que expliquemos aquello que no sabemos explicar. Nos recuerda que la relación permanece incluso cuando la comprensión está fallando o falla. Esto debe expresarse con mucha cautela y mucho cuidado. Decir que somos hijos de Hashem no significa minimizar el sufrimiento, no significa decirle a una persona que no debería llorar, tampoco significa que conocemos la razón exacta por la cual ocurrió una pérdida. El Pasuk no responde todas las preguntas del doliente, la entrega de una forma diferente, una identidad que el dolor no puede borrar. Y nos trae también de forma una parte más profunda hacia esta misma dirección. Explica que cuando alguien pierde a un familiar, puede sentir que ha quedado completamente solo. Por eso la Torah le recuerda, Banim atem la Hashem Elokeichem. Aunque hayas perdido una persona muy cercana, todavía tienes un Padre que vive y permanece contigo. Porque la pérdida es verdadera, perdiste a alguien, está ese hueco, esa ausencia en tu vida. Pero no estás completamente abandonado. Porque la Torah no sustituye a la persona que falleció. No dice una relación reemplaza automáticamente a otra. Dice que incluso dentro del vacío creado por la muerte existe una relación que no ha terminado. La persona continúa siendo hija de Kadosh Baruj Hu, de Hashem, continúa formando parte del pueblo judío o parte de un pueblo, continúa poseyendo obligaciones, dignidad y propósito. El duelo no convierte a la persona en alguien sin nombre y sin lugar y sin futuro, porque el Rambam todavía nos añade otra idea más profunda y mucho más delicada. Explica que el Pasuk tampoco prohíbe el llanto natural, porque la naturaleza humana se despierta para llorar cuando dos personas que se aman son separadas. Incluso una separación entre personas vivas puede producir lágrimas. Con mayor razón, la muerte provoca dolor, pero la Torá no niega esta reacción. Lo que limita esto es el duelo que se vuelve excesivo y muy destructivo. Nuestros sabios establecieron tiempos concretos para las diferentes expresiones de duelo. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para, ¿cómo decirlo?, para expresar públicamente la pérdida. Hay un tiempo para restricciones del duelo. Esto demuestra que la Torá no desea eliminar el proceso, solo que lo transforma, le da una forma, le da un espacio, le da límites, porque un dolor sin espacio es un dolor reprimido, pero un dolor sin límites puede terminar consumiendo toda la vida de la persona. Y ahora podemos comprender mejor el orden que lo que trae este pasuk. La Torah no comienza con la prohibición, porque primero nos trae Banim atem, ustedes son hijos, y solamente después lo titkodedu, no se harán cortes. Antes de decirle a la persona lo que no debe hacer, la Torah recuerda quién es. La prohibición no nace únicamente de una regla exterior, nace de una identidad. No destruyas tu cuerpo porque eres hijo de Akadosh Baruj Hu, eres hijo de Hashem. No te trates como si tu existencia hubiera perdido todo valor de existencia o de vivir. No permitas que la muerte de otra persona se convierta también en la destrucción de tu propia vida. Pero las palabras Banim atem
contiene otra pregunta. ¿Israel es llamado hijo solamente cuando se comporta correctamente? ¿O esta relación permanece incluso cuando Israel falla? Porque nos trae Kiddushin. En la página 36 encontramos una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. Rabbi Yehuda interpreta que cuando Israel se comporta como hijo es llamado hijo. Cuando no se comporta así como un hijo no recibe ese título de la misma manera. Pero Rabbi Meir sostiene: Bein kach ubein kach aten keruyim banim. De una manera u otra ustedes siguen siendo llamados hijos. Demuestra que los Nevi'im continúan utilizando el término hijos incluso al describir a Israel en momentos de pecado y de corrupción. Entonces esta discusión muestra dos dimensiones que debemos conservar siempre juntas. Ser hijo es una identidad, pero también es una responsabilidad. La persona no puede decir, como siempre soy hijo, mi comportamiento no tiene importancia. Precisamente es porque eres hijo, tu conducta debe corresponder a esa cercanía. Pero tampoco puedes llegar a decir, como fallé, ya no tengo ninguna relación con Hashem, Had Shalom. Incluso cuando necesita hacer teshuvah, hacer un retorno, la puerta nunca está cerrada. La puerta siempre está abierta para que tú empujes y entres. Y la identidad sigue. Y la identidad también permite hacernos regresar. Dentro de nuestro pasuk, ambas dimensiones aparecen unidas. Banim atem. Eres hijo de Hashem. Por eso, lo titkotetu. No te destruyas. La relación te obliga a proteger la dignidad que Hashem te dio. Pero también te sostiene cuando sientes que ya no puedes sostenerte solo. La expresión hijo no es solamente un honor, es una responsabilidad y un refugio. Pero quiero que pensemos hoy en nuestro trabajo del día. Este estudio debe surgir directamente del pasuk. Todos atravesamos momentos de pérdida. No siempre se trata de la muerte de una persona. También puede perderse una relación, un proyecto, una etapa de vida, una seguridad que parecía permanente o una esperanza en lo que habíamos invertido mucho tiempo. Mucho. La Torah no exige negar ese dolor, pero nos pide identificar el punto en que el dolor comienza a convertirse en destrucción. Cuando atravieses un momento difícil, formúlate dos preguntas. La primera puede ser: ¿qué necesito llorar y reconocer honestamente? No debes fingir que nada ocurrió, porque sí ocurrió. La segunda podría decir: ¿qué parte de mí debo proteger? Porque sigo siendo hijo de Hashem. Puede ser tu salud, tu cuerpo, tu tefilá, tu relación con la familia, tu responsabilidad con tus hijos. O puede ser tu capacidad de pedir ayuda. Porque sentir dolor no contradice la emuná, la fe, pero permite que el dolor destruya todo lo que todavía permanece. No es la respuesta que la Torah nos propone. La Parashá Re'eh coloca una declaración de identidad exactamente en el lugar donde la persona podría sentir que ha perdido su identidad. Por eso nos recuerda siempre: Banim atem la Hashem Elokeichem. Recordémonos siempre, ustedes son hijos de Hashem, su Dios. ¿Qué significa esto? No significa que nunca van a llorar. No significa que nunca sentirán una ausencia profunda. Significa que incluso dentro del duelo no pueden dejar de pertenecer. No dejan de poseer, ¿qué? Kedushá, una santidad especial. No dejan de tener lugar ante Hashem. El dolor puede cambiar muchas cosas, pero no puede borrar esas palabras. Banim atem. Banim atem. Ustedes siguen siendo hijos. Ay, con la ayuda de Hashem, que Akadosh Baruj Hu consuele a todas las personas que atraviesan una pérdida, les dé fuerzas para expresar su dolor sin destruirse y les permita sentir que nunca están completamente abandonadas. Muchas gracias por acompañarme en este cuarto episodio de la Parashá Re'eh. Bestat Hashem, mañana continuaremos y les deseo que tengan un excelente día lleno de bendiciones, de barajá
y todo lo mejor para este día. Kol Tu y Shalom Ubraja.